Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a explicar las herramientas necesarias para poder trabajar con base de datos en Java. Bien, y dentro de las herramientas que existen y que están instaladas en los laboratorios, está la herramienta de WAMP Server. Bien, explicar que básicamente el motor de base de datos que nosotros vamos a trabajar va a ser MySQL. Bien, por lo tanto, para trabajar con MySQL es necesario instalar algunos programas. Bien. Y dentro de esos programas existen una gran variedad de herramientas, ¿bien? Entonces, básicamente está el WAMP Server, ¿bien? Que lo que hace el WAMP Server instala un paquete de programas dentro de los cuales viene instalado lo que es PHP, bien, que por ese lado a nosotros no nos compete mucho hablar sobre PHP, pero sí viene también un servidor local que se llama Apache, bien, y por otra parte viene el motor de base de datos que tiene que ver con MySQL, bien. Y WAMP Server es uno de los programas, si se fijan ahí está la estructura que instala, bien, por defecto. Y principalmente dicen que los que usan Windows debieran usar WAMP Server. Bien. Eh, por otra parte, si por ejemplo puede suceder que ustedes instalan WAMP Server, bien, pero resulta que a lo mejor, por lo general a veces, dependiendo del sistema operativo Windows, de la versión, a veces les dice que va a faltar un DLL. Bien, entonces ahí hay que buscar ese DLL, instalarlo en el System 32, es todo un proceso. O otra alternativa que pueden hacer es cambiar de herramienta, o sea, WAMP Server en Windows. También pueden ustedes instalar otra herramienta que, si se fijan, instala Apache, MySQL y PHP también, bien, y está disponible para Macs y para Windows. Bien, en mi caso yo tengo instalado MAMP, bien, y la verdad es que anda bastante bien. Bien, entonces si ustedes quieren instalar MAMP, en este caso lo pueden instalar perfectamente y debiera funcionar correctamente. Bien. Eh, ¿Cuál es la otra alternativa? En este caso está el Champ, bien, que en este caso Champ también dice que instala Apache, MariaDB, que se podría decir que es muy similar a lo que es MySQL, bien, la versión open source, bien. Y básicamente la estructura es la misma, bien, está para, en este caso, Champ está para Windows, está para Linux y está para Mac, bien. Entonces, la forma de trabajar estas tres herramientas es exactamente lo mismo, es decir, instala un servidor Apache, bien, e instala una base de datos en MySQL o MariaDB, bien. Y lo otro que trabaja, ¿verdad?, es con una herramienta que nosotros vamos a ocupar y que vamos a explicar en este video, que tiene que ver con PHP ¿Qué es lo que es PHP Es un gestor de base de datos, ¿bien? Básicamente es una herramienta que nos ayuda a poder crear nuestras bases de datos de una manera mucho más fácil y más simple, ¿bien? También podríamos nosotros, por medio del PHP poder crear, utilizar la sintaxis que a lo mejor algunos están viendo en diseño de base de datos, ¿bien? Los que usan Linux está el LAMP, si no me equivoco, se llama así. Está el LAMP, que también es un gestor, es un programa que instala los tres componentes antes mencionados. Bien, no sé si lo toma como LAMP server. Bien, vamos a buscar así. Ahí está. Cómo instalar Linux Apache RAM en Ubuntu. Principalmente los que usan Ubuntu, Linux, etcétera. Está la herramienta LAMP. Bien, se instala por. Parece que se instala por consola. Bien, más trabajo. Pero básicamente estas son las tres necesarias. Bien, en mi caso yo tengo instalado MAMP. ¿Qué tenemos que saber de las bases de datos? Que las bases de datos se conectan por medio de un puerto. Bien, y además de ello también se conectan por medio de un usuario y contraseña. Bien. Eh, Por lo tanto, eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando uno instala Champ o instala WAMP Server, el usuario por defecto de todas las bases de datos en MySQL es ROT, con dos O, ¿bien? Y la clave es vacía, o sea, no tiene clave. Si uno instala WAMP Server o instala Champ, la clave es vacía. Pero si ustedes eligen MAMP como su programa para poder trabajar, en este caso MAMP, su clave
su nombre de usuario es rot, bien, y su clave es la misma, rot, bien. Entonces eso es lo que tienen que en el fondo tener en cuenta al momento de elegir cuál alternativa, bien. Vamos a revisar en este caso la herramienta MAMP. En mi caso es muy sencillo, ustedes abren su herramienta MAMP, bien. Tiene unas preferencias, bien, en este caso en los puertos yo puedo elegir ese puerto, bien, o puedo trabajar con los puertos por defecto. Los puertos por defecto son estos que están aquí, bien, esos son los puertos por defecto, pero yo uso lo que me ofrece MAMP en este caso, bien. Y la clave, en este caso, como vuelvo a insistir, es root, bien. Tan simple como que iniciar servidores y se inicia Apache y MySQL. En el caso de WAMP Server, ustedes simplemente inician WAMP Server y automáticamente inicia los dos recursos. ¿Bien? ¿Pueden llegar a tener un problema? Sí. En caso de que, por ejemplo, en el caso de WAMP Server, si la W queda en amarillo, ¿bien? Tienen que cambiar el puerto. ¿Bien? Entonces ahí cualquier duda que puedan tener en base a eso, yo los tendría que apoyar en términos generales. Voy a hacer una especie de tutorial de cómo cambiar el puerto a este servidor. Es muy sencillo, ¿bien? Eso básicamente es lo que podrían llegar a tener como error, ¿bien? En el caso de Champ, es muy similar a este esquema. Tenemos que iniciar el servidor Apache y el servidor de MySQL, ¿bien? Esos son los dos servicios que se instalan. Y en el caso de MAMP, pinchamos en el botón de acá y automáticamente yo ya tengo iniciados los dos servicios, ¿bien? Entonces cada uno inicia de cierta forma. Bien, en mi caso, ¿cierto? O en el caso de ustedes, para poder acceder, en este caso, al phpMyAdmin, que es la página principal, lo deben hacer por medio de localhost slash, en su caso, phpMyAdmin. Bien, esa es la forma como ustedes pueden acceder, bien, al gestor de base de datos. En mi caso, solamente en mi caso, que uso MAMP, yo uso ese puerto, entonces esa es la forma como uno accede a la base de datos. Muchos preguntan si esto es necesario tener internet para que funcione, y la verdad es que no, es local, bien, si se fijan, es localhost, bien. En la parte izquierda tenemos todas las bases de datos que deben tener creadas. En el caso de ustedes, si es la primera vez que lo instalan, deberían tener muy pocas. Bien. Y la idea acá es poder crear nuestra base de datos. Bien. Y la idea es poder ver cómo relacionar tablas en este motor de base de datos. Bien. Mencionar que el trabajo que van a tener que en un futuro o los ejercicios que van a tener que implementar, la base de datos yo se la entrego hecha. Bien, por lo tanto ustedes lo único que van a tener que hacer es importar el registro. Bien, eso es todo. Entonces, eso es básicamente la estructura que tienen que conocer a nivel de el phpMyAdmin. Por el momento, lo que vamos a explicar aquí es crear una tabla, bien, y esa tabla, la idea es poder procesarla por medio de Java. Bien, entonces vamos a crear una base de datos. Yo le voy a poner a esta base de datos lo siguiente. Miren, vamos a crear un proyecto nuevo. Bien, Eh, voy a crear una base de datos. Aquí pincho en base de datos. Aquí, el nombre de la base de datos se va a llamar, en este caso, db video. Bien, ahí está, db video. Bien. Creamos. Ahí está, DB video, bien, pincho. Pinchamos DB video, la interfaz va a depender, porque la interfaz va a depender de la versión de phpMyAdmin. En mi caso una versión un poco, no sé si antigua, pero ese es el estilo que entrega. Entonces, a mí me aparece automáticamente esto, pero a algunos no les aparece esto. Simplemente para que les aparezca esta estructura deben pinchar en la tabla, o perdón, en la base de datos que se llama DB video. Bien, ahí está. Vamos a crear en este caso una tabla que se va a llamar categoría, bien, que va a tener dos campos, bien. Va a tener dos campos que van a ser los siguientes. Va a tener una ID, bien, que se va a llamar, va a ser primario. Entonces aquí fíjense que aquí donde dice índice, definimos la clave primaria y que sea autoincrementable. Continuamos ahí, autoincrementable, bien. Y el nombre, en este caso, le vamos a poner que va a ser varchar de 50, bien. Eso es todo. Entonces ahí estaría clave primaria, autoincrementable, bien, el ID y el nombre, bien, guardar.
Bien, ahí está. Entonces ahí tenemos la tabla categoría. Nosotros podemos crear las tablas usando el asistente, bien, o en este caso yendo a SQL y ahí podríamos crear nuestra tabla asociada, ¿verdad?, a la estructura que necesitemos. Bien. En este caso la estructura que vamos a crear es la siguiente, miren. Vamos a crearla ahora por código para que veamos la estructura del código. Bien, ahí y ahí. Por ejemplo, create table, lo podemos hacer desde acá también. Tienen que fijarse si que estén en esta ruta, servidor localhost, bien, base de datos de video, así se llama, y estoy en la tabla categoría, bien, eso. Entonces estoy en la base de datos de video, en eso tenemos que fijarnos. Entonces podríamos hacer esto, miren, voy a crear una tabla que se va a llamar producto, bien, ahí. Y esta tabla va a tener también un ID que va a ser entero, auto increment, bien. Entonces la forma de crear las claves primarias, en este caso, es de esa forma, ¿bien? Entonces, auto increment, ¿qué significa? Que el ID es automático, va a ir creciendo de uno en uno, ¿cierto? Va a ir aumentando su valor. Por otra parte, vamos a crear un nombre que va a ser un varchar de 50, ¿bien? Vamos a crear un precio que va a ser un entero, ¿bien? Y este va a ser entero, ¿bien? Y el stock que también va a ser entero. Lo más probable es que deben estar pensando, chuta, no estamos poniendo nulo o not null, pero eso lo dejo a criterio, ¿bien? Me voy a saltar algunos pasos que en realidad para efectos del modelo que vamos a hacer no tienen mucha relevancia por el momento. Eh, Eso, nombre, precio y stock. Y ahora lo que vamos a decir es que este producto tiene una categoría, ¿bien? Tiene un ID categoría, ¿bien? Y básicamente también es entero. ¿Cuál es la idea? La idea es poder asociar el ID categoría que acabamos de crear en la tabla anterior, ¿bien?, con este ID de categoría, ¿bien? Por lo tanto, lo primero que necesitamos es decir primary key, lo autocompleta, pero si quieren lo dejan, lo escriben ustedes en minúscula, primary key, y le ponemos el nombre de la clave primaria. En este caso, el nombre de la clave primaria de esta tabla producto se llama ID, ¿bien?, coma, y la clave foránea, foreign key, bien, la clave foránea se llama ID categoría, entonces aquí le ponemos ID categoría, bien, y le ponemos que hace referencia, references, bien, hace referencia a la tabla categoría y va a estar asociada al ID de la tabla categoría, bien, ahí está, on delete set null, bien, eso es lo que vamos a definir, ¿vale? Cosa que cuando borremos una categoría no borremos a todos los productos que están asociados a esa categoría, sino que si se borra la categoría, se borra, el producto va a quedar sin categoría, ¿vale? Ese va a ser el objetivo. En este caso, una vez que tenemos eso, lo ejecutamos, miren, achico esto, ahí, y lo ejecutamos, bien, y ya tenemos creada la tabla, en este caso, si actualizo acá, si actualizo, ahí sí, tenemos la tabla categoría y tenemos la tabla producto y ambas están asociadas, bien. Entonces fíjense en un detalle, si yo voy a la categoría, bien, y inserto una categoría, por ejemplo, si son productos de comida, le vamos a poner de la categoría, no sé, dulces o confites, mejor, bien. Como el ID es autoincrementable, continuamos. Bien, ahí está. Y si yo inserto un producto ahora, selecciono el producto, inserto un producto, ese producto, fíjense que aquí me aparecen, en el ID categoría, me aparecen todas las categorías que están siendo insertadas. Como acabamos de ingresar una, ese tiene el código 1, bien, que son los confites. Por ejemplo, vamos a poner souffles de queso. Bien, el precio vale 300 pesos, stock hay 12, y que de qué categoría es, de la categoría 1. Continuamos. Y fíjense que ahí ya tenemos un producto insertado. Bien, entonces,
Si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, en mi caso, yo tengo un DB video ahí. Yo tengo un diseñador, bien, que a veces funciona, a veces no funciona. No funciona, bien, no importa. Seleccionamos entonces el producto y la categoría. Están entonces acá estas dos tablas que están asociadas, bien. Ahora, existe, por lo general yo ocupo este editor también, que se llama Workbench. Voy a escribir mejor. Este, MySQL Workbench. Y básicamente lo que hace el MySQL Workbench, bien, yo lo ocupo para generar los modelos. Bien, miren, para que veamos aquí, crear un modelo a partir de una base de datos ya existente. Le damos continuar, anoto mi clave que es root. Ahí trabajo un poquito, continuar, elijo la base de datos que ahora se llama, en este caso se llama DB video, ahí está. Le digo continuar, continuar, ejecutar. Entonces lo que hace este programita, además de ayudarme en la codificación, me genera el modelo de base de datos. Bien, entonces acá tenemos el modelo que acabamos de implementar, el producto que está asociado a la categoría por medio del ID categoría al ID de la categoría. Bien, y básicamente hasta el momento ese es el modelo que tenemos que representar en nuestro proyecto en Java. Bien, entonces ¿por qué lo quise hacer así? Porque en clases explicamos solamente una tabla. La idea es que acá, como hay más tiempo también, la idea es poder hacer un mantenedor de cada uno de estos dos tablas, bien, para que en el fondo vayamos trabajando correctamente. Obviamente el producto cambia ahora la forma de trabajarlo, bien. En este caso la categoría sería la forma más sencilla de trabajarlo porque no depende de nadie. En el caso del producto sí depende de la categoría, bien. Por lo tanto son más elementos que vamos a tener que procesar acá, bien. Entonces, eso es en relación a lo que tiene que ver con el modelo de datos. El modelo de datos, para lo único que nos va a servir es para poder, en este caso, trabajar la estructura base, bien, de SQL. Los scripts yo se los voy a entregar para que vayamos más rápido, bien. Lo que ustedes van a tener que entender es el modelo de datos, que me imagino que en diseño de base de datos lo han revisado de manera constante, bien. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, porque yo les voy a entregar un script, bien? ¿Ustedes qué deberían hacer? Hay una opción, si ustedes van al home, bien, yo podría, en este efecto, poder exportar esta base de datos llamada dbvideo, bien. Y si yo la exporto, por ejemplo, en este caso aquí la voy a exportar, elijo personalizado, elijo la base de datos que se llama dbvideo, y bajo y le pongo continuar. Bien, entonces me aparece todo el código necesario. A ustedes cuando lo exporten debería abajito crearse ¿cómo se llama? Debería crearse o se debería descargar. Bien, entonces ustedes descargan ese archivo. Entonces yo lo que voy a hacer es subir un archivo. Bien, entonces cuando yo suba ese archivo, ustedes lo único que van a tener que hacer es ir al home. Bien, van a importar, obviamente, yo voy a subir un archivo en SQL, ustedes van a importar y aquí seleccionan el archivo, bien, lo seleccionan, le ponen seleccionar y le ponen continuar y ahí automáticamente se instala la base de datos, bien. Entonces eso es lo que ustedes necesitarían solamente en este modelo para poder importar la base de datos que van a trabajar, bien. Entonces eso es todo lo que es necesario saber. Después verificar que los datos se inserten correctamente. Recuerden que acá, para poder conectarnos al servidor, en este caso, ¿en qué tienen que fijarse primero? En el puerto, que es 3306, bien, y eso se configura después, lo vamos a ver en un video. El nombre del usuario, que en este caso es root. El password, que va a depender de la herramienta que ustedes van a utilizar. WAMP server no tiene password, champ no tiene password, y si usan MAMP, tiene la password que es root. Bien, y eso es todo lo que necesitamos saber en términos generales. Bien, el script de la base de datos, no se preocupen por eso porque lo van a tener. Lo que van a recibir es un modelo, que es esto que está aquí, y en base a esto nosotros vamos a trabajar en los siguientes videos. Bien.